lo que te destruyó no fue el final. Fue descubrir que mientras dabas todo, la otra persona nunca estuvo completamente ahí. Y es ese descubrimiento específico, ese momento en que la realidad se impuso sobre todo lo que habías construido en tu mente para que la relación tuviera sentido, es el tipo de golpe que no se mide en intensidad, sino en profundidad. Porque no solo rompió la relación, te rompió a ti, o más exactamente, rompió la versión de ti que había sido edificada en parte sobre la pesa de que esa persona era lo que parecía, que ese amor era lo que sentías, que el futuro que imaginabas juntos era tan real como la palma de tu mano. Y cuando esa certeza se derrumbó, no solo cayó la relación, cayó una parte de tu confianza en tu propio juicio, cayó una parte de tu capacidad de sentirte seguro en lo que sientes. Cayó algo que todavía no has podido nombrar completamente, pero cuya ausencia sientes cada vez que intentas abrirte de nuevo y algo en ti frena antes de llegar. Vete demasiado lejos. Pero aquí está lo que nadie te dijo cuando ocurrió. Nadie te dijo que ese derrumbe no fue accidental. No en el sentido de que alguien lo planificó maliciosamente. En el sentido de que hay algo que opera en tu vida con una inteligencia que trasciende el caos de las circunstancias, y que ese algo llevaba tiempo intentando alejarte de un lugar que te estaba costando más de lo que podías ver desde adentro. Porque cuando estás dentro de algo que te está vaciando, no puedes verlo. Claramente, la proximidad nubla la percepción. El amor o lo que creías que era amor o lo que era amor mezclado con miedo, con necesidad, con la esperanza de que la persona se convirtiera en quien tú necesitabas que fuera, ese amor actúa como una lente que distorsiona. Y Dios, que te observa desde una perspectiva que ninguna emoción nubla, que ve no solo el presente, sino la trayectoria de lo que ese presente estaba construyendo en ti, tomó una decisión que desde adentro se sintió como abandono, como castigo, como el silencio más cruel que podía existir en el momento en que más necesitaba ser escuchado, pero que desde afuera, desde la distancia que solo el tiempo puede dar, está comenzando a revelar su verdadera naturaleza. ¿Cuánto tiempo llevas intentando entender por qué pasó? No de forma abstracta, concretamente. ¿Cuántas horas has invertido en reconstruir la cronología, en identificar el momento exacto en que algo cambió, en analizar conversaciones que guardas con una fidelidad casi forense buscando la señal que debiste haber visto? ¿Cuántas veces has llegado a una conclusión y luego la has desmontado porque no termina de encajar? Y aquí está la verdad que duele más que cualquier respuesta que pudieras encontrar. No hay una respuesta en esa dirección que te sane, porque lo que buscas cuando analizas interminablemente no es comprensión, es control. Es la ilusión de que si puedes entender exactamente qué falló, podrás garantizar que no vuelva a fallar. Pues si identificas el error con suficiente precisión, podrás protegerte de repetirlo. Que si descifras a esa persona, sus motivaciones, sus miedos, sus contradicciones, podrás recuperar la sensación de que el mundo es predecible y que tú tienes agencia dentro de él. Pero el análisis sin fin no produce control, produce ruido. Un ruido que mantiene ocupada la mente precisamente para no tener que sentir lo que está debajo del análisis. Y lo que está debajo del análisis es lo único que puede llevarte a donde necesitas ir. Es el dolor real, sin narrativa alrededor, sin teoría sobre por qué ocurrió, sin la persona del otro lado para quien construir el caso. Solo el dolor, el de haber amado y no haber sido amado de regreso de la forma que necesitabas. El de haber dado partes de ti que no se pueden recuperar. El de haber creído en algo que resultó ser más frágil de lo que parecía. El de haber sido visto de una manera específica por esa persona, aunque esa visión fuera incompleta o distorsionada. Ahora no saber exactamente quién eres sin esa mirada. Porque hay algo que las relaciones intensas hacen que la gente raramente nombra. Te definen, no de forma permanente, pero sí de forma real y temporal. Cuando alguien que amas te ve de cierta manera, esa visión se convierte en parte del espejo desde el que te observas a ti mismo. Y cuando esa persona se va o cuando descubres que lo que te mostraba en ese espejo no era completamente verdad, pierdes un punto de referencia. Y esa desorientación, esa pérdida de un espejo, aunque el espejo estuviera defectuoso, es parte de lo que sientes, aunque no hayas podido nombrarlo así. Pero hay algo más profundo operando en todo esto. Algo que la psicología describe y la fe confirma con una coherencia que es imposible ignorar.
No llegaste a esa relación por casualidad, y no porque estuviera destinada a suceder en el sentido romántico de la palabra, sino porque trajiste a ella algo que venía de antes, una herida anterior, una necesidad no resuelta, un patrón de amor que aprendiste en algún momento de tu historia, en alguna relación que te formó antes de que tuvieras palabras para describirla y que reconociste sin saberlo en esa persona. No reconociste la salud, reconociste la familiaridad. Y la familiaridad, cuando viene cargada de emoción intensa, se siente exactamente igual que el amor verdadero. Eso no es una crítica. Es la mecánica del corazón humano no sanado. Y entenderla no para castigarte, sino para liberarte es el comienzo de par, algo que esa ruptura, con todo su dolor, puede haber activado en ti. Porque la ruptura que te destruyó puede ser exactamente lo que Dios usó para comenzar a construirte de una forma que no era posible mientras seguías en ese lugar. No como consuelo fácil, como realidad estructural de cómo opera la transformación en la vida de un ser humano. Nada que tenía que terminar puede permanecer sin costo. Y el costo de que permanezca lo que debe terminar no es solo el dolor del presente. Es el futuro que vuelve imposible mientras ese presente ocupa el espacio que el futuro necesita. Y esa verdad que ahora mismo todavía duele más de lo que consuela, es exactamente lo que vamos a examinar en profundidad, porque hay algo que Dios está haciendo en este periodo de alejamiento que merece ser comprendido. No sufrido a ciegas, comprendido. Oraste para que volviera, no una vez, no con poca intensidad, con toda la fe que tenías, con toda la honestidad que podías reunir, con ese tipo de oración que no viene de la costumbre, sino de la desesperación genuina, y el silencio fue la respuesta, o algo peor que el silencio. Las circunstancias siguieron moviéndose en la dirección opuesta a lo que pedías, y en algún momento entre la oración y el silencio, entre la fe y la ausencia de respuesta visible, algo en ti formuló una pregunta que probablemente nunca dijiste en voz alta, pero que ha estado viviendo en tu interior con una energía que no ha disminuido. ¿Por qué Dios no intervino? Como acusación teológica, como pregunta real, personal, encarnada en una historia específica de dolor específico que no estaba en ningún libro y que nadie más ha vivido exactamente igual que tú. Y esa pregunta merece una respuesta que no sea genérica, que no sea los caminos de Dios son más altos, que no sea todo tiene un propósito, que no sea la versión religiosa de ya se te pasará. Merece honestidad. Entonces aquí está la honestidad. Dios no restauró lo que pediste porque lo que pedías te habría dañado. No de forma obvia, de la peor forma posible. Lentamente, de manera que el daño nunca sería completamente atribuible a una sola causa, de manera que podrías haber pasado años más en ese lugar sin nunca poder señalar con exactitud el momento en que algo esencial en ti se fue apagando. Porque hay relaciones que no te destruyen de golpe, te desgastan, con una consistencia que el amor o el miedo a perder lo que sientes como amor vuelve invisible desde adentro. Y el desgaste más peligroso no es el que produce conflicto evidente, es el que opera en la frecuencia de lo ordinario, en las miles de pequeñas interacciones donde algo tuyo fue minimizado y tú lo compensaste, donde algo que sentías fue invalidado y tú te convenciste de que estabas siendo demasiado sensible, donde una necesidad tuya fue ignorada y tú reencuadraste la situación para que la responsabilidad fuera tuya, donde la versión de ti que esa persona necesitaba que fueras era ligeramente diferente, pero consistentemente diferente de quien realmente eres, y te fuiste adaptando, tan gradualmente que no lo llamaste adaptación, lo llamaste amor, lo llamaste madurez, lo llamaste... Así funcionan las relaciones reales. Hay un concepto en psicología que ilumina esto con una precisión incómoda. Se llama disonancia cognitiva. Ocurre cuando una persona sostiene simultáneamente dos realidades incompatibles: el amor que siente y el daño que recibe. Y como el sistema psicológico no puede sostener esa contradicción indefinidamente, resuelve la tensión de la forma que menos amenaza la identidad, ajustando la percepción de la realidad, no el amor, la realidad. Entonces la persona que te hirió se convierte en complicada en lugar de dañina. Lo que fue crueldad se convierte en su forma de ser. Lo que fue abandono emocional se convierte en que no sabe expresarse.
Lo que fue control se convierte en que te quiere demasiado. Y así, construyes una narrativa que protege el amor a costa de tu propia lucidez. Y Dios, que no puede operar dentro de esa ilusión sin violar tu libertad, observa y espera. Y en algún momento, cuando el costo de mantener esa ilusión supera la capacidad del sistema de sostenerla, actúa. No necesariamente de la forma que elegirías, de la forma que produce el resultado necesario. El alejamiento que estás viviendo, esa distancia que se creó entre tú y quien te rompió, ya sea por decisión de ellos, por decisión tuya, o por esas circunstancias que ninguno de los poese, dos controló del todo ese alejamiento, no es castigo, es cirugía. Y la cirugía duele, incluso cuando salva, incluso cuando el dolor del proceso es incomparablemente menor que el daño que habría producido no operar. La anestesia del amor mal ubicado es poderosa. Y cuando esa anestesia se retira, cuando ya no estás en la proximidad de la persona, cuando ya no tienes el estímulo constante de su presencia que mantenía activos todos los mecanismos de adaptación que habías desarrollado, el dolor que emerge no es solo el dolor de la pérdida, es también el dolor de ver con claridad, de reconocer en el silencio que dejó su ausencia cosas que la presencia no te permitía ver. Pero hay algo más que opera en este alejamiento que trasciende la psicología. Hay una dimensión espiritual de este proceso que es tan real como cualquier mecanismo psicológico que pueda ser nombrado. Y es esta. Dios no te alejó solo de esa persona. Te alejó hacia algo. Hacia una versión de ti mismo que no podía existir mientras estabas en ese lugar. Hacia relaciones que no podían encontrarte mientras estabas comprometido con algo que llenaba el espacio pero no el alma. Hacia una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de algo más profundo que cualquier conflicto puede alcanzar. Esa paz no es un estado emocional que puedes fabricar con suficiente disciplina espiritual. Es el resultado de estar alineado con quien realmente eres, de habitar tu propia vida en lugar de habitar la expectativa de otro, de amar desde la plenitud en lugar de desde el miedo a perder. Y llegar ahí requiere exactamente lo que estás atravesando. No lo busques, no lo evites, atraviésalo, porque hay algo que el dolor de esta pérdida puede revelar que ningún periodo de calma hubiera producido. Lo que realmente buscabas en esa persona, no el amor en abstracto, lo específico. Lo que esa persona representaba para alguna parte de ti que tiene una historia más larga que esa relación. ¿Buscabas aprobación? ¿Buscabas la tentación de ser elegido por alguien que parecía difícil de conquistar? ¿Buscabas una familia que esa relación prometía darte? ¿Buscabas la prueba de que eres digno de ser amado de forma permanente? Ninguna de esas necesidades es vergonzosa. Todas son profundamente humanas. Pero cuando esas necesidades se depositan en una sola persona como si ella fuera la única fuente posible de su satisfacción, esa persona adquiere un poder sobre ti que ningún ser humano debería tener. Y Dios, que sabe ve dónde viene ese hambre y hacia dónde debe ir para ser verdaderamente saciada, a veces actúa retirando lo que estaba haciendo su sustituto. No para dejarte sin nada, para darte acceso a la fuente real. Y esa verdad es la que transforma el periodo de alejamiento de algo que se siente como pérdida pura en hay algo que nadie celebra porque no tiene la estética de las victorias que el mundo reconoce. No tiene la fotografía del momento. No tiene el testimonio con final feliz todavía. No tiene la versión completa de la historia porque todavía está siendo escrita. Se llama sostenerse, no con alegría, no con paz todavía. Simplemente sostenerse en el periodo entre lo que terminó y lo que todavía no ha llegado. Y ese sostener, ese acto aparentemente pequeño, cotidiano, sin drama visible, es en realidad uno de los actos espirituales más poderosos que existe. Porque requiere algo que muy pocas personas comprenden hasta que lo necesitan con urgencia. Requiere fe sin evidencia. No la fe fácil de cuando todo confirma que Dios está actuando. La fe áspera e incómoda que no tiene nada agradable que mostrar. La fe que dice, no veo nada todavía. No entiendo el proceso, no tengo la garantía que quisiera tener, pero me sostengo. Y en ese sostenerse, en esa decisión que se renueva cada mañana sin que haya nada externo que la justifique con suficiente claridad, algo ocurre que no puede ocurrir de ninguna otra forma. Comienzas a escucharte.
no el ruido de la mente que analiza y planifica y construye. Narrativas de protección. La voz más profunda, la que existe por debajo del dolor, la que ha estado intentando decirte algo sobre quién eres realmente, no quién eras en esa relación, no quién esa persona necesitaba que fueras, sino quién eres cuando no hay nadie cuya aprobación estás gestionando. Y lo que esa voz tiene que decirte es incómodo de una manera completamente diferente al dolor que ya conoces. Es incómodo porque es verdad. Y la verdad sobre quién realmente eres es siempre más exigente. Pues sí, y más hermosa que cualquier versión reducida de ti mismo que hayas aceptado vivir. Hay un patrón que emerge en las personas que atraviesan pérdidas de relaciones significativas y que lo hacen de forma genuina, sin anestesia, sin saltar rápidamente a la siguiente persona o situación, sin llenar el silencio antes de que hable, y el patrón es este. En algún momento del proceso dejan de buscar a la persona y comienzan a encontrarse a sí mismas, no de forma mística, de forma muy concreta. Descubren preferencias que habían abandonado porque a la otra persona no le interesaban. Recuperan amigos que habían quedado en segundo plano porque la relación consumía todo el espacio disponible. Retoman proyectos, sueños, direcciones de vida que habían sido silenciadas, a veces por presión explícita, a veces por la presión más sutil de querer ser aprobado por alguien que no los valoraba en esa dirección. Y en ese proceso de recuperación de sí mismos, no de la persona, algo que estaba contraído comienza a expandirse. Algo que estaba dormido comienza a despertar. Y ese despertar no se parece en nada a lo que imaginaban que se sentiría estar bien. No es euforia, no es la ausencia de dolor, es algo más sólido que ambas cosas. Es la sensación de estar habitando tu propia vida en lugar de orbitar la de otra persona. Y aquí está la transformación real que este periodo puede producir si se le permite. No la transformación de las circunstancias externas, Pérez, transformación de la arquitectura interna desde la que te relacionas con el mundo. Porque mientras esa relación existía con toda su intensidad, con todo su peso, con todos los mecanismos de adaptación que desarrollaste para mantenerte dentro de ella, una parte significativa de tu energía psicológica y espiritual estaba comprometida en una dirección que no era la tuya. Y ahora esa energía está disponible, no para ser inmediatamente dirigida hacia algo nuevo. Primero para ser reconocida, sentida en su volumen real, para ser recibida como lo que es. El recurso más valioso que tienes y que durante un tiempo fue invertido en un lugar que no producía retorno real. Pero hay algo que necesita ser dicho sobre este periodo con una honestidad que el discurso de la superación personal raramente permite. No todo lo que sientes en este periodo es sanación. Parte de lo que sientes es el duelo legítimo de algo que fue real. Y el duelo necesita ser respetado, no acelerado, no interpretado. Inmediatamente como señal de que no has perdonado o de que todavía estás apegado o de cualquiera de los diagnósticos espirituales apresurados que la gente con buenas intenciones hace cuando no sabe sostener el dolor de alguien sin intentar resolverlo. El dolor de haber amado a alguien que te rompió es real aunque la relación haya sido dañina. Esas dos cosas no se cancelan. Puedes entender que alguien no era bueno para ti y seguir doliendo su ausencia. Puedes ver con claridad que necesitabas, alejarte y seguir extrañando lo que hubiera podido ser si las cosas hubieran sido diferentes. Puedes estar en el camino correcto y seguir mirando hacia atrás. Lo que no puedes hacer, lo que ninguna transformación real permite, es quedarte mirando hacia atrás mientras intentas caminar hacia adelante. Porque esa postura no es nostalgia. Es una forma de no llegar, y entonces llega el momento, no un momento dramático, no una revelación con fanfarria en que algo cambia en la orientación interna. Un momento en que el dolor sigue estando, pero ya no es el centro de gravedad. En que la persona que te rompió sigue existiendo en tu memoria, pero ya no organiza tu presente. En que la paz que antes te parecía imposible, esa paz que pensabas que requería o que esa persona regresara o que el dolor desapareciera completamente, comienza a existir en paralelo con el dolor, no en lugar de él, en paralelo. Y esa coexistencia, esa capacidad de contener el dolor y la paz al mismo tiempo, es la evidencia más real de que algo genuino está ocurriendo en ti.
Algo que Dios ha estado construyendo en el silencio que tanto te ha costado. Algo que ninguna relación que continuara como estaba podría haber producido. Algo que es completamente tuyo y que nadie puede quitarte. Hay una paz que existe, no la que el mundo ofrece, no la que viene cuando los problemas se resuelven, no la que sientes temporalmente cuando alguien te dice lo que querías escuchar o cuando las circunstancias se alinean brevemente de la manera que esperabas. Una paz de naturaleza completamente diferente. Una paz que no depende de si la persona que te rompió regresa o no. Que no requiere entender completamente por qué ocurrió lo que ocurrió. Que no espera a que el dolor desaparezca para existir. Que no necesita que el futuro esté garantizado para ser real en el presente. Esa paz existe. Y la razón por la que todavía no la habitas completamente no es que Dios te la esté negando. Es que hay algo que todavía está sosteniendo que ocupa exactamente el espacio donde ella vive. Y ese algo tiene un nombre que es más difícil de pronunciar de lo que parece. Se llama la versión de ti mismo que fue definida por esa relación. No la persona que amas o amabas. La identidad que construiste alrededor de estar con esa persona. El nosotros que existía y que ahora no existe. El futuro que imaginabas y que ya no es posible de esa forma. La versión de ti que se sentía completa dentro de ese contexto y que ahora navega un espacio que todavía no tiene suficiente forma. Soltar a esa persona es difícil, pero soltar la identidad que se construyó alrededor de ella es aún más difícil, porque la identidad no tiene cara, no tiene número de teléfono, no tiene una conversación específica donde puedas hacer el cierre. La identidad es el agua en la que nadabas sin saber que era agua. Y cuando el agua desaparece, la desorientación no es solo el dolor de perder a alguien. Es el trabajo de aprender a existir en un territorio diferente. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. La identidad que perdiste con esa relación no era tu identidad completa. Era la versión de ti que fue posible dentro de ese contexto específico. Y hay dimensiones de quién eres, dimensiones que esa relación nunca alcanzó, que esa persona nunca vio completamente, que el espacio de esa dinámica no tenía capacidad de contener, que están esperando ser habitadas. No por alguien más, por ti. Esa es la dirección hacia la que Dios te está moviendo. No hacía. Otra relación que llene el mismo espacio vacío de la misma manera, hacia una versión de ti mismo que no tiene el vacío que necesita ser llenado por otra persona para estar completa. Una versión que ama desde la abundancia en lugar de desde la escasez. Que elige en lugar de necesitar, que está presente en las relaciones sin perderse en ellas, que puede dar sin vaciarse porque está conectada a algo que no se agota, y esa conexión, esa fuente que no se agota es exactamente lo que el alejamiento de ¿quién te rompió ha estado creando espacio para que descubras? Porque mientras esa persona ocupaba el centro de tu mundo emocional y espiritual, era físicamente imposible experimentar lo que está disponible cuando ese centro es ocupado por algo de naturaleza diferente, no más pequeño, más grande, más estable, más capaz de sostener el peso que pusiste sobre esa relación sin derrumbarse bajo él. Dios no quiere ser tu segunda opción después de que las relaciones humanas fallen. Quiere ser la raíz, pues desde la que todas tus relaciones humanas crecen. La diferencia entre esas dos posiciones no es semántica. Es la diferencia entre una vida que depende de que ciertas personas permanezcan de cierta manera para estar bien y una vida que tiene acceso a una estabilidad interior que ninguna persona puede dar ni quitar. ¿Y cómo se llega ahí? No con más disciplina religiosa, no con más fuerza de voluntad, no con la decisión de ya dejar de sentir lo que siento. Se llega siendo completamente honesto sobre lo que buscabas en esa persona que solo Dios puede darte de forma permanente. La aceptación incondicional, el ser conocido en tu totalidad y no rechazado por ello. La seguridad de que hay alguien que no se va a ir. La certeza de que importas no por lo que produces o por cómo te desempeñas, sino por lo que eres. Esas necesidades son reales. Son profundamente humanas y ningún ser humano, por muy bueno que sea, por muy genuino que sea su amor, puede satisfacerlas de forma permanente y completa. No porque no quieran, sino porque no son capaces, porque ellos también tienen sus propias heridas, sus propios límites, su propia incapacidad de estar siempre presentes de la forma que el corazón humano más profundo necesita.
Y depositar en ellos la responsabilidad de satisfacer esas necesidades no es amor. Es una carga que eventualmente romperá la relación, o los romperá a ellos o te romperá a ti, como te rompió. Entonces llega el momento en que la pregunta cambia. Deja de ser ¿qué me hizo esto? Y se convierte en ¿qué estoy aprendiendo sobre lo que realmente necesito y sobre de dónde puede venir de forma verdadera? Y en esa pregunta, en ese cambio de orientación, está el portal hacia la paz que ninguna persona puede darte, y que ninguna persona puede darte, y que ninguna persona puede quitarte. La paz que Dios lleva tiempo queriendo que experimentes, no como compensación por el dolor. Como tu estado natural cuando estás habitando quien realmente eres, conectado a la fuente de donde viniste, libre de las cadenas invisibles de lo que creías que necesitabas para estar completo. Y quiero que sepas algo que necesita ser dicho con toda la claridad y toda la ternura que este momento permite. Lo que te rompió no te definió. Lo que construiste en el silencio después de romperte sí lo está haciendo. Cada día que elegiste seguir, aunque no entendieras hacia dónde. Cada momento en que soltaste un poco más de lo que ya no podías sostener. Cada oración honesta aunque no fuera elocuente. Cada vez elegiste no llenar el dolor con algo que solo lo habría pospuesto. Todo eso está construyendo algo. Una versión de ti que es más real, más profunda, más capaz de recibir y de dar amor verdadero que la que existía antes de que todo se rompiera. Y esa versión, la que está emergiendo en el silencio, en el proceso, en el territorio incómodo entre lo que terminó y lo que todavía no ha llegado, esa es la que Dios vio cuando decidió alejarte. No para que sufrieras, para que llegaras a la paz que siempre estuvo disponible para ti, a las relaciones que pueden recibirte completo en lugar de solo en parte, a la vida que no depende de que alguien permanezca para tener sentido, a ti mismo, el que nunca se perdió realmente, solo esperaba detrás del dolor a que decidieras buscarlo. Y hoy, en este momento, algo en ti ya está buscando. ¿Y eso es suficiente para comenzar?